Lo hacemos vía Skype con el doctor Edgardo Buscaglia, quien tiene, bueno, usted lo conoce muy bien, una amplia, gran trayectoria. Él es asesor antimafia con experiencia trabajando junto a Estados y junto a la sociedad civil en 119 países y en México desde 1994, en donde junto a los equipos que dirige han asesorado a autoridades judiciales, legislativas y del Ejecutivo. También es investigador académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, en Estados Unidos, de la Università degli Studi di Torino en Italia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, instituto dedicado a apoyar de manera gratuita a las víctimas del crimen organizado. Y bueno, es un muy buen amigo de Mega Noticias TVC. Doctor, como siempre, un gusto poder platicar y conversar contigo. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, hemos venido haciendo una radiografía de lo que está pasando en México. Nosotros platicamos, si no mal recuerdo, en noviembre pasado, hablamos de aquel operativo fallido del gobierno federal para agarrar Ovidio Guzmán. Hablamos de muchas cosas. Dijiste que a México le hacían falta instituciones antimafia para acabar con esta situación. Hoy han pasado ya prácticamente 7 meses charla y las cosas no. ¿Cómo ves a México en temas de inseguridad? Se está cortando, se cortó la pregunta en el medio. Sí. ¿Cómo ves a México en este momento en términos de inseguridad y violencia? Bueno, faltan las mismas instituciones que te comenté que faltaban en noviembre pasado. El Poder Ejecutivo aún no coordina adecuadamente entre la Unidad de Inteligencia Financiera, que está haciendo un excelente trabajo, y Hertz Manero sigue siendo un cero a la izquierda, un personaje que no impulsa las causas más delicadas que explican los asesinatos como las del juez Villegas en Colima. No las explica, está ausente de la mayor parte de las causas SAT, donde no vemos que estén formando una unidad antimafia adentro de la SAT para poder identificar a los patrimonios que utilizan estos grupos criminales, estos comandos para asesinar a jueces, para asesinar a personas en general. No estamos viendo que el Poder Legislativo tenga una comisión antimafia como hace el italiano, el alemán, el norteamericano, para poder abordar los vacíos legislativos que aún existen. Y no tenemos al juez Saldívar, que es el presidente de la Corte Suprema, tomando el toro por las astas y generando una limpieza antimafia dentro de su propio sistema judicial, que está invadido por jueces corruptos mezclados con jueces honestos. Entonces, mientras el Estado mexicano siga combatiendo a la delincuencia organizada con un Estado desorganizado, vamos a seguir teniendo episodios como los del Culiacanazo o como los del trágico asesinato del juez federal Villegas y su señora, Verónica. Pero fíjate, te interrumpo porque dice el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que no quieren dramatizar, y yo siento que la situación es más que dramática. Bueno, Durazo es un incompetente, primero. Durazo es un incompetente que ha fracasado en administraciones previas a las de López Obrador. Es un personaje del fracaso mexicano institucional desde hace años. Forma parte con Hertz Manero del Estado fallido, que no ha podido controlar a este fenómeno como sí lo han hecho países como Colombia, Uruguay, que nunca desaparecen a la delincuencia organizada porque está en todos los países del mundo, pero la controlan para que no asesinen a jueces, para que no asesinen a la sociedad en general, personas normales. Son gente del fracaso. Lo que tendría que hacer Alfonso Durazo es dedicarse a hacer publicidad por algún candidato de turno en las próximas elecciones, pero no es un secretario de Seguridad Pública competente. Es un hombre al cual yo mismo le he presentado las acciones que ha tomado policías federales en Alemania, la Policía Nacional de Colombia. Le he dado ejemplos concretos de acciones que esas otras policías han llevado adelante para desmantelar a las grandes redes criminales, y el hombre me mira
como si fuese una estatua. Te mira y no reacciona porque tiene miedo a ofender a los políticos de turno. No se ve todavía en México un programa antimafia a nivel político, o sea, donde tengas a las cabezas de los políticos locales, municipales, pero no hay estatales. No hay interés. No hay interés. ¿Perdón? No hay interés. No hay interés porque no quieren tomar riesgos, no quieren destruir las alianzas políticas que lo llevaron a López Obrador al poder, y por lo tanto sigues teniendo el mismo cáncer que teníamos con Calderón y con Peña Nieto. Entonces ahí tienes a los mismos actores del fracaso ocupando los lugares claves. En el lugar de Hertz Manero tiene que haber una persona similar a Santiago Nieto. En el lugar de este hombre Durazo debería haber una policía que está refugiada hoy en España, que no voy a darle el nombre para no someterla a riesgos, que ha estado combatiendo a la delincuencia organizada y por eso mismo cuando la combatía en Baja California tuvo que escaparse del país porque la iban a matar a ella y a su familia, como le ocurrió al juez Villegas. Entonces, hay gente valiente, mexicana y muy capaz que está esperando tomar el lugar, pero si el presidente de la República no reacciona y es esclavo de sus propias alianzas, sucias y limpias, con la cual llegó al poder, jamás vamos a poder tomar el toro por las asas y terminar con esta pesadilla, Paco. A ver, dime, por esto que acabas de deducir, de mencionar, yo estoy deduciendo que hay complicidades al interior. Pero claro que sí, porque cada vez que tú tratas de, por ejemplo, detrás de este asesinato del juez federal Villegas, en todos los países donde yo he trabajado, 119 países, siempre hay políticos locales y empresarios detrás de esos sicarios, detrás del comando, de ese comando de 5 o 6 personas que lo asesinó, a él y a su señora. Entonces, en la medida que Hertz Manero quiera avanzar, asumiendo que quiera avanzar sobre esos políticos y empresarios que están atrás del comando, e inmediatamente le empiezan a llegar llamadas a los inservibles que lo rodean a López Obrador para que frene la investigación, y Hertz Manero, que es una mascota del presidente de turno, de los gobiernos de turno, la frena. Entonces el problema está en eso, que no tenemos a una fiscalía realmente independiente que lleve adelante las investigaciones como se lo está solicitando el doctor Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que le está señalando las denuncias, en las más de 100 denuncias de la UIF, le ha señalado con nombres y apellidos políticos, empresarios, y Hertz Manero no las mueve, porque justamente ese temor que tienen para romper los pactos políticos que los llevaron al poder. Ahora, Edgardo, no estamos diciendo nada nuevo. Esto viene de muchos años atrás, estas complicidades. Vamos, tenemos el ejemplo más claro en Genaro García Luna, ahora preso en los Estados Unidos. Personajes como él debe haber muchos más en la política mexicana. Bueno, hay algo nuevo en esto, porque hoy tenemos a un Santiago Nieto que está haciendo las cosas como lo hace un director de inteligencia norteamericano, alemán o francés. Pero al mismo tiempo tenemos a un jefe de policía y a un fiscal general que actúa como un jefe de policía nigeriano y un fiscal general de Ucrania. Entonces, tenemos ese problema. Hoy es una oportunidad brillante que tenemos de que esas 100 denuncias que ya tiene presentada la UIF se traduzcan en causas judiciales procesadas, y con eso estaríamos desmantelando a muchísimas redes criminales. Eso sí es nuevo, Paco. Y ahí terminarías con la estructura política que envía estos comandos a asesinar a jueces y demás. Entonces, nunca yo he escuchado que ningún experto en México proponga una limpieza antimafia en el Poder Judicial, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se ha hecho en muchos países. 67 democracias han limpiado su sistema de justicia. Saldívar está todo el día dando discursos y ahora dando pésames, pero no está actuando sobre una limpieza patrimonial de sus jueces comprometidos con el crimen organizado. Entonces, hay cosas que ya se podrían hacer con las más de 100 casos denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera del doctor Nieto, que están siendo congeladas cuando él las presenta ante la Fiscalía General de la República. Y eso es importante que se haga. Es un panorama complicado el que nos presentas, lo hemos platicado ya en otras oportunidades, Edgardo Buscaglia,
Y hay posibilidades, hay opción. Esto que mencionas de Santiago Nieto, pues sí, pero a la hora que hace su trabajo se enfrenta con una fiscalía que no cumple, que no termina el trabajo. Bueno, pero ahí está el tema, que, a ver, en los países donde había una persona como Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, o un juez valiente como Giovanni Falcone en Italia, la sociedad civil y la sociedad salía a la calle a exigir que se muevan esos casos. Si yo te estoy diciendo, Paco, que como algo nuevo, que no ocurrió antes en otras administraciones, tú tienes más de 100 casos, con denuncia de una institución del Estado mexicano, esto es nuevo, que se la presenta a la Fiscalía y la Fiscalía las congela, la gente en Brasil o en Francia estaría en la calle exigiendo la renuncia del fiscal. Entonces, esto no se puede hacer si no se hace bajo presión social y bajo presión internacional. La presión internacional ya está para que los casos del doctor Nieto se muevan a través de la Fiscalía, pero el presidente de la República lo está protegiendo a Hertz Manero y por lo tanto estos casos se congelan y no podemos desmantelar a las redes políticas y empresariales que envían a estos comandos a asesinar jueces. Si el doctor Saldívar no comienza a dejar de dar discursos y a limpiar a su propio sistema judicial federal, no vamos a poder llegar a un sistema en donde esos casos que presenta el doctor Nieto puedan ser procesados adecuadamente. Ahí tenemos, en los 100 casos del doctor Nieto, tenemos políticos, empresarios, sociedad civil pantalla, jueces y fiscales corruptos y obviamente los sicarios. A los sicarios los van a detener seguramente en este último asesinato del juez federal, pero no detienen a los otros 4 grupos que están arriba. Y eso es lo que realmente el pacto político de impunidad mafiosa está impidiendo. La buena noticia, la nueva noticia, es que el doctor Nieto ya tiene los casos presentados. Y eso nunca había ocurrido en México antes y hoy sí ocurre. ¿Ves factible que pudiera fragmentarse, romperse ese pacto político de impunidad? Bajo presión social enorme, como ocurría en Italia, con la gente realmente en la calle, como estás viendo por otras motivaciones en Estados Unidos con el tema racial, con toda la gente en la calle, presionando desde abajo y con una presión internacional muy fuerte que ya comenzó a generarse, porque hoy el doctor Nieto es considerado el principal y más efectivo vocero de seguridad en temas de delincuencia organizada en México para todos los países europeos y de Estados Unidos y Canadá. Hoy Hertz Manero y Durazo son ceros a la izquierda. El doctor Nieto es el principal activo institucional que tiene México para combatir la delincuencia organizada, pero él institucionalmente solo puede presentar denuncias. Él no puede impulsar ni procesar. Es simplemente un titular. Entonces, debería el presidente López Obrador, si tuviese una mínima valentía, sacarlo a Hertz Manero y colocar a una persona similar al doctor Nieto. Y ahí empezaríamos a ver el principio del fin de muchos de estos asesinatos que se le van a venir a México, como sucedió en muchos países del mundo que no controlaban esta situación a tiempo. A ver, me mencionas el tema de la presión social. Importante, sin duda. Hace algunos meses, en noviembre, cuando platicábamos, me hablabas tú también de las auditorías ciudadanas, su importancia para llevar a cabo este tipo de procesos. Pero ni las auditorías existen como tal, no tienen la funcionalidad. Y por el otro lado, la acción de protesta de la gente en las calles ha generado, déjame salirme un poquito del tema del crimen organizado e irme a la inseguridad común, ¿sí? Y ha generado violencia en las calles, falta de Estado de Derecho, no hay participación de los policías para nada, son simples observadores. ¿Qué se puede hacer con una sociedad que o no está protestando debida y adecuadamente o es, interrumpida en su protesta por grupos, déjame decirlo así, pagados por alguien para romper el proceso? En todas las protestas del mundo siempre hay infiltrados que causan violencia. Lo estás viendo en Estados Unidos, lo estás viendo en Francia. Pero las sociedades civiles de Estados Unidos y de Francia, como en el caso del asesinato de este hombre afroamericano, ¿te acuerdas? George Floyd. En ese caso, la sociedad civil salió a la calle con una propuesta de reforma, reestructurar a la policía, y salieron a la calle con una propuesta, Paco. La sociedad civil mexicana no tiene
como normal reacción, salir con una propuesta exigiéndole al Congreso que apruebe una ley de auditoría ciudadana como las que tienen 67 democracias del mundo. Y mientras la sociedad civil no salga a la calle con una propuesta, rodea al Congreso sin violencia y presente esta propuesta, como hicieron los norteamericanos ante el Congreso norteamericano en el caso del asesinato de Floyd, no vamos a tener una salida. Van a ser propuestas vacuas, protestas impotentes, protestas vacías que no tienen una propuesta institucional adherida, y es ahí donde la sociedad civil inmediatamente debería estar proponiendo una ley de auditoría ciudadana, donde redes de auditoría ciudadana tendrían atribuciones legales, por primera vez en la historia de México, para entrar a cualquier institución del Estado y auditar el funcionamiento de la institución. Eso es algo que no se ha visto en México nunca, jamás en la historia. Eso es algo que debería ser el pan y el agua de la sociedad civil mexicana, en vez de estar cobrando contratitos de gobierno. Entonces, eso es una propuesta que ya se debería dar para que este asunto no llegue a mayores. Mira, como siempre te dije, el motor de la delincuencia organizada mexicana, en el caso del Mencho, del cartel de Jalisco Nueva Generación, que seguramente está detrás del asesinato de este juez, toda esta situación proviene de la corrupción política que está detrás del telón. Si comenzamos a combatirla adecuadamente con auditorías ciudadanas, con otra ley que todavía México no tiene, es una de esas 45 instituciones que México no tiene, una ley de reasignación social de bienes decomisados, toda una serie de propuestas que yo vengo dando en México, vamos a empezar a ver mucho más progreso que hasta ahora. Colocando a los mismos actores del fracaso del pasado, como Durazo y como Hertz Manero, no vamos a resolver esta pesadilla. Entonces, hacia ahí tenemos que avanzar. La buena noticia es que tenemos con qué trabajar. El doctor Nieto ya tiene denuncias escritas frente a la PGR, donde hay vinculaciones directas entre políticos, empresarios y sicarios del crimen organizado en temas tan diversos como trata de personas, migrantes, drogas, oro, contrataciones públicas, lavado de dinero, etc. Ahí están. El presidente no solamente debe proteger al doctor Santiago Nieto para que salga a la prensa y dé los resultados de su trabajo, que son excelentes, sino también debe quitar a Hertz Manero y a Durazo y colocar a gente similar a Santiago Nieto en esas tres posiciones, en esas dos posiciones. Una vez que tengamos esto, ahí el sistema va a empezar a procesar a la delincuencia organizada de Odebrecht y a la delincuencia organizada del Mencho. De la misma manera con todos los políticos y empresarios involucrados. Estarías abriendo la caja de Pandora con todo eso. Como lo que se hizo en Colombia, en Brasil, en Rumania, como se hace a veces en Estados Unidos. Estas cosas tienen que hacerse, porque si no abres esa caja de Pandora, si no abres esa cloaca y la desahogas, lo que vas a terminar es con más cientos de miles de muertos y decenas de miles de desapariciones, más jueces asesinados y más periodistas como tú sufriendo violencia. Entonces, eso es algo que tenemos que abordar. Sí, ahora, ¿te imaginas el cúmulo de intereses que hay detrás o dentro de esa caja de Pandora y por ello mismo está retrasándose todo esto? No va a ser peor que en Italia. Mirá, el famoso senador Lima, que era un senador tan poderoso como lo es hoy, como lo era Manlio Fabio Beltrones, era un senador que trabajaba para la delincuencia organizada y con millones de personas en la calle, presión internacional, y tres personas, como Santiago Nieto, en ese caso en los años 90 en Italia, lograron destruir la estructura política de protección a la delincuencia organizada de Sicilia. Así fue. Parecía ciencia ficción un año antes, pero sucedió. Entonces necesitamos esas presiones cuanto antes, necesitamos tener a la sociedad civil no solo en las calles, gritando y menos aún con violencia, los necesitamos tener con propuestas, Paco, con propuestas que te estoy diciendo. A ver, yo les he presentado a lo que eran en ese momento asambleístas del gobierno del DF, que ahora son congresistas, les he presentado una ley modelo de auditoría ciudadana que la tienen ahí en un cajón metida. Cualquier movimiento de sociedad civil que esté escuchando esta entrevista, con todo gusto se la enviamos para que la evalúen y la comiencen a empujar a través de todos los mecanismos de presión social. Ustedes son un mecanismo de presión social, el periodismo mexicano.
Mientras no existen esos elementos, nada puede hacer una persona valiente como Santiago Nieto. Poco puede hacer solito, denunciando y además continuamente siendo amenazado, él y su equipo. Entonces, necesitamos tener a la gente en la calle con propuestas, protegiendo a los héroes, a las mujeres y hombres que están tratando de sacar a México adelante, trayendo de Europa a la Policía Federal que está refugiada porque eran amenazados de muerte, que son gente valiente y honesta, reemplazando a Durazo, reemplazando a Hertz Manero y empujando a través de esos mecanismos a todos estos casos que ya fueron denunciados para evitar que más muertes y más desapariciones forzadas continúan con esta pesadilla en México. ¿Esto podría empezar a germinar en el proceso electoral del próximo año? Ojalá que sí, ojalá que sí. Que el presidente López Obrador se concentra más en generarle una estructura de apoyo a gente como el doctor Nieto o como a la fiscal anticorrupción que tiene en la Fiscalía General de la República, una señora, una subfiscal, que son gente valiente y honesta. Si le da apoyo con un sistema judicial que Saldívar en 6 meses puede limpiar tranquilamente y comienzan a darle apoyo a esas denuncias, vamos a empezar a ver el principio del fin, como se vio en Colombia, como se vio en su momento en Italia, en Rumania y en muchos países que sufrieron esta pesadilla. Pero en la medida que se protejan a estos políticos que ayudaron al presidente a llegar al poder, con los Monreales de turno, con los Bartlets de turno, no vamos a poder empezar a ver que el trabajo del doctor Nieto tenga frutos. Y es lo que yo estoy tratando de hacer en los medios de difusión, presionar para que eso ocurra. Yo he estado desde el año 2008 denunciando a García Luna y a su Secretaría de Seguridad Pública y, gracias a Dios, tenemos hoy a un fiscal valiente en los Estados Unidos de Norteamérica y no en los Estados Unidos de México, como yo quisiese, impulsando esta causa penal contra Genaro García Luna y su red. Bueno, yo quiero ver que hoy las instituciones mexicanas le presten atención al excelente y valiente trabajo que está haciendo el doctor Nieto y la titular de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República y empecemos a ver, comiencen a caer cabezas de políticos y de empresarios. El presidente López Obrador no tiene que tener miedo, lo vamos a acompañar de la mano, no tiene que tener miedo. Tiene que dejar que sus instituciones coordinen entre ellas, como hacen las instituciones alemanas, francesas, portuguesas, españolas y de cualquier otro país civilizado de estas 67 democracias, que si bien no hacen desaparecer a la delincuencia organizada, porque hay delincuencia organizada en todo el mundo, sí la controlan para que no cometan crímenes de lesa humanidad, para que no asesinen a jueces federales, para que no estén generando fosas comunes, para que no compran y venden a seres humanos. Eso sí lo hacen estas 67 democracias. Entonces, eso es lo que les estoy proponiendo y la sociedad civil tiene un rol muy importante para proponer estas leyes, la ley de auditoría ciudadana, la ley de reasignación social de bienes decomisados, para que la sociedad civil se transforme en un motor de combate a la corrupción sin contratitos del Estado, pero por ley van a tener atribuciones para auditar y para administrar propiedades decomisadas para servir a víctimas de la delincuencia organizada. Esto es algo que ya se debe hacer, lo explico en mis libros, lo explico en mis videos, lo pueden acceder por Twitter, no sé si tienen ahí la cuenta Twitter mía y Facebook, y cuando la tengan hágansela saber al público, donde van a encontrar videos y documentos en donde explicamos cómo se hace, con palitos y cubitos, para que se... Acá el problema, Paco, no es técnico, no es un problema de que esto sea difícil de hacer técnicamente, es muy fácil de hacer técnicamente. Es difícil de hacer, como tú bien dijiste, políticamente. Entonces es ahí donde encontrás el gran problema de que los durazos que te salen a decir disparates como los que tú me acabas de narrar a los medios o los Hertz Manero arrastran los pies y causan el mismo problema que causaba Macedo de la Concha, que causaba en su momento el Procurador General de la República de Peña Nieto y de Calderón. Entonces, tenemos que avanzar hacia un México futuro que va a poder controlar esta pesadilla, vamos a poder frenar esta pesadilla y claro, vamos a comenzar a ver el principio del fin. Importante, dices, la participación de la sociedad. El presidente no debe de tener miedo, lo vamos a acompañar
Edgardo Buscaglia, ¿tienes miedo? Todos los que trabajamos en lugares como Sinaloa o como Sonora o como Colima o Jalisco, venimos a estos lugares con personas profesionales que nos protegen, no todos con pistolas, y trabajamos bajo situaciones de riesgos calculados. Pero el trabajo es apasionante porque podés darle un sentido a tu vida como profesional, sintiendo al menos que dejás un grano de arena, dejás algo que potencialmente puede dejar al planeta mejor de lo que lo encuentras. Y en este caso, trabajar como estoy haciendo ahora en México o como normalmente hago en otros países como Turquía o Argentina o Brasil, hace que todo este esfuerzo que realizamos junto a autoridades y junto a sociedad civil local pueda tener un impacto esperado de salvar vidas. Al fin y al cabo, todo el fin de esto es salvar vidas, llevarle a la gente mayor desarrollo social para que puedan tener una vida plena sin estar escondiéndose como hoy sucede en sus casas, sin estar con miedo, con un miedo que paraliza desde todo punto de vista a las personas, que no trabajan tranquilas, no duermen tranquilas, no comen tranquilas, viven bajo una situación de terror crónico, y eso es lo que tratamos de hacer para que México ocupe el lugar que se merece, Paco. México es un gigante dormido. México, cuando resuelva este problema de seguridad, va a ser el gigante que es llamado a ser en la región. Y es un poco a eso que apuntamos. Entonces, es un trabajo apasionante, donde tenemos un miedo, sí, tenemos miedo, el que diga que no lo tiene, miente, sujeto a riesgos calculados. Sí, ya lo cerrábamos hace algunos meses y decíamos, México es un gigante dormido, todavía no arrodillado, seguimos en esa condición de todavía no arrodillado y esperamos levantarnos y tener la siguiente charla ya sobre temas mucho más concretos de un cambio en nuestro país. Edgardo Buscaglia. Ojalá que el presidente López Obrador reúna la valentía para tomar las medidas que debe tomar, y acá estamos para apoyar desde el llano y de manera gratuita. Todo nuestro trabajo de campo es gratuito, forma parte de mi trabajo académico y esperemos que logremos avanzar. Así que no estaríamos acá si no estuviésemos convencidos de que México puede hacerlo, y tengo la esperanza, la convicción que lo van a hacer. Así es. Doctor, te agradezco enorme como siempre. Felicidades, don Paco. Saludos al equipo. Muchísimas gracias. Edgardo Buscaglia, doctor, investigador y con una serie de situaciones y de puntualidad de cosas que tenemos que hacer como país y como gobierno para quitarnos de encima este lastre, este cáncer enorme que es la inseguridad y la violencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mega Noticias TV.